Mis queridos hermanos, muy buenos días. Hace unos meses el mundo entero vivió una sacudida muy importante con aquellas imágenes y los movimientos de protesta que siguieron a raíz del asesinato, que no tiene otro nombre, del asesinato a sangre fría de George Floyd, ese individuo afroamericano que falleció bajo la rodilla de un policía en los Estados Unidos. Como bien sabéis, numerosas protestas, muchas de las cuales fueron más allá de lo tolerado y de lo tolerable, se sucedieron en los Estados Unidos y también desde otras zonas del mundo. Muchas personas hicieron sentir su solidaridad con el pueblo afroamericano y sobre todo su pesar, su dolor y su indignación ante aquel asesinato que no tenía sentido. Porque una persona esposada, tumbada en el suelo, no puede levantarse y un policía, por mucha autoridad que tenga, jamás debe detenerlo allí hasta matarlo. Ahora bien, al margen de la condena absoluta, no solo al policía que lo asesinó, sino a los otros que lo acompañaban y que fueron también cómplices de tal asesinato. No le dijeron en ningún momento: ¿qué estás haciendo? Levanta la rodilla, no se va a ir. Al margen de esta condena y al margen de que estén en la cárcel todo lo que tengan que estar, sí que hubo muchos grupos cristianos, muchos pastores cristianos, al menos muchos que se prodigan en las redes y que tienen cierto eco, por no hablar de grupos odiadores directamente, que días y días y días estuvieron condenando no el asesinato, no la injusticia cometida, sino la maldad intrínseca del pueblo europeo, o del pueblo euroamericano. Y aquí es donde hay un problema con los cristianos, no por condenar, evidentemente, el asesinato, no por criticar a cada pueblo lo que haya que criticarle, sino porque están haciendo distinción de personas. Estos mismos hermanos, y tengo muchos en mente, algunos en España, no hay que irse fuera de aquí, no paraban con la idea del asesinato, con la idea de la vergüenza de Europa, de la terrible Europa. Pero sin embargo, yo no les oí decir nada, en ningún momento, pues del hermano pakistaní cristiano que se compró una casa en un barrio en Peshawar y lo mataron sus vecinos musulmanes, pues porque no les parecía bien que un cristiano estuviera viviendo donde ellos. Estuvo varios días agonizando en el hospital y al final murió. ¿No importa la vida de este hombre? En marzo, en marzo de 2020, el ejército birmano, es decir, también, no un grupo de vecinos descontrolados, un grupo de locos ciudadanos, no. El ejército de un país bombardeó una aldea cristiana en Birmania por el hecho de ser cristiana, matando. Hace un par de meses, en una ciudad del norte de Mozambique, y ahora ya nos vamos a África, entraron unos comandos que se autoproclaman del Estado Islámico, al menos llevaban banderas, pero bastante cutres hechas. Entraron ametrallando, tirando bombas, destruyendo infraestructuras y matando a la población. Nada dijeron estos cristianos progresistas que tanto se habían alterado. Hace apenas un mes y medio, en Burkina Faso,
en el norte del país, otros comandos terroristas llegaron a una iglesia, la volaron y asesinaron a los fieles. Tampoco no hubo mención. Y yo no estoy, yo no recibo, no soy un friki que está apuntado a agencias de noticias de Burkina Faso o de Mozambique, ¿eh? No. Tampoco es que tenga un amigo allí que me llame y me diga, está pasando esto y no se va a enterar nadie, solamente va a salir en los periódicos de aquí, de algún otro país de la zona. No, tampoco. El asesinato del hermano cristiano apareció en todos los periódicos del mundo. Y las noticias que os acabo de contar, tanto en Birmania como en Mozambique, como en Burkina Faso, las dio la agencia Fides, que es la agencia de noticias del Estado de la Ciudad del Vaticano. Con lo cual no se trata de hechos que pasen allí y que tengas conocimiento por casualidad. No, no, están ahí disponibles. Claro, estas no las dan los grandes medios. Y ese es el problema. Porque estos hermanos cristianos, y no los estoy juzgando, estoy limitándome a analizar lo que han hecho, estos hermanos cristianos quizá estén demasiado influidos por una tendencia ideológica del mundo, una tendencia ideológica que no los está dejando ver la realidad y les está imponiendo aquello que el mundo quiere que digan. Y el mundo quiere que diga los grandes medios de comunicación, las grandes estructuras. Lo que vienen a decir no es que la vida negra importa, porque si importara la vida negra, creo que en Burkina Faso o en Mozambique no son blancos, ¿eh? Ni siquiera de tez mediterránea, como puedan ser árabes, sicilianos, españoles o israelíes o palestinos. No, estos son negros también. Pero estas vidas negras no importan, entonces. Los birmanos tampoco creo que sean muy blancos. ¿Tampoco importan esas vidas? Y los pakistaníes, os he mencionado uno, pero yo aquí he conocido muchos que han tenido que huir. Y os aseguro que tampoco son blancos. ¿No importan estas vidas de otros ciudadanos negros o de otros ciudadanos no blancos? Pues el mundo está diciendo que no. Y estos hermanos, tristemente, están asumiendo ese dictado, que solo importan las vidas negras o de otro color cuando son muertas, asesinadas o brutalizadas por blancos. Si no es un blanco el que comete la salvajada, entonces da igual. Entonces da igual porque en el fondo no les importa la vida de los negros. En el fondo lo que quieren es criticar Europa. En el fondo lo que quieren es criticar a los blancos. Entonces lo podrían decir claramente. Y así ya sabríamos cuál es su tipo de cristianismo. Un cristianismo ideologizado hacia una tendencia política determinada y que va a someterse a los dictados de esta. Creía necesario hacer este vídeo porque es mucho tiempo el que he venido viendo estas actitudes además chulescas en muchos de ellos, que les haces una pregunta y te juzgan, ellos sí que te juzgan, y te miran desde la altura como si tú fueras un pobre tipo. Y hay que señalarlo porque irán de cristianos, y nadie duda que lo sean, pero un cristiano que tiene una ideología política está dejando de ser meramente cristiano. Esto, por favor, no lo olvidéis. Si no somos del mundo, no podemos estar al dictado de lo que dice el mundo. Y si de verdad tenemos ese sentimiento de odio tan acendrado en nosotros, a una cultura, a un pueblo, pues bueno, hagámonoslo mirar. Mis queridos hermanos, espero que tengáis un muy buen día.